Derby. Qué día para ponerse a recordar, ¿no? Pero dijiste qué día era. Decilo tú. Hoy es 17 de noviembre del 2006. A mí lo que me preocupa, Berto, es que las generaciones que vienen comparen la foto del año 49 con la de hoy. Me tiene preocupadísimo. No la van a yo comparar. espero que no comparen. Además se van a poner muy contentos. A mí me gusta mucho defendiéndolo. una expresión de Heidegger. Él dice, hay que escuchar el rumor de las fuentes. Claro. Sí, las fuentes de este movimiento en el que nosotros ingresamos, y que es el mismo de hoy, Sí. estaba Brusa. Y Elena Cortesino, Preciosa que mujer. murió en Buenos Aires, preciosa mujer, Hermosa. actriz de Margarita Sirgu, vino todo el elenco. Aquí está Amelia de la Torre, Álvarez Diosdado, Pedro Lagar, Edgardo Huitillo. Pedro López Lagar. Pedro López Lagar. Entonces ahí en la Universidad Popular, que estaba donde está la pasiva de 18 de julio y Ejido Arriba, había una universidad popular financiada después de la Segunda Guerra Mundial, donde trabajaba también y daba clases Atahualpa del Chopo. Y allí Elena Cortesina y Mejuto, republicanos y antifranquistas, de luego, daban clases de títere y ahí se unió Rosita Bafico. Y ahí nosotros, sobre todo Rosita Bafico y Carlos Tolbe, aprendieron el arte de los títeres. La primera actividad que tuvo esta conexión entre el Teatro del Pueblo y la isla, como bien dijiste, se inauguró en 1937, haciendo La Sirena Varada de Alejandro Casona, dirigida por Manuel Domínguez Santamaría, con la protagonización de Rafael Salzano. Fue un gran espectáculo. Yo integro el Teatro del Pueblo. Perdóname, ustedes tienen todo el derecho de saber que Chispa Pastorino me está contradiciendo y me alegra mucho que me diga. ¿Cómo? Perdón, dijiste la isla, y era el Teatro del Pueblo. ¿El qué? Dijiste la isla, empezó con la Sirena Varada. El Teatro del Pueblo, perdona. Pero mire, me parece muy bien. Venga para acá la cámara nomás. Yo le agradezco mucho a Chispa Pastorino porque fue un lapsus linguis. Son dos acontecimientos importantísimos, la creación del Teatro del Pueblo y la creación de la Isla de los Niños de Atahualpa del Chopo y de Azulima, la señora del Chopo, fue en el año 37. Pero como consecuencia también de que en el año 30, cuando Irigoyen cae por el golpe militar que le da a Uriburu en 1930, ahí aparece Leonida Barletta se llama el Teatro del Pueblo, influido por el Teatro del Pueblo, el libro de Romén Roland. En el año 36, un grupo de jóvenes se reúne para formar un teatro que va a estar inspirado en los principios estéticos de Romén Roland. Sí, seguro. Y al mismo tiempo aparece en Tacuarembó, aparece la señora Mendizábal, aparece Atahualpa con los niños, etc. Y se va generando en esa fuente primera ese germen maravilloso de la cultura teatral. Después, cuando se formó la institución teatral El Galpón, después de una excisión entre el Teatro del Pueblo y la isla, se une gente del Teatro del Pueblo y gente de la isla. Unos se van al Teatro del Pueblo y otros nos quedamos, entre ellos nosotros dos y tantos otros. Y Ulibe, bueno, Salzano, Gentile, Ñatita, Chispa. No, Ñatita también, Ñatita, Chispa. Yo me refería al Teatro del que Pueblo. era de la sí, isla, claro, yo era de la isla también. Sí. Bueno, entonces hicimos, y Rodolfo López y Hugo Bolón, César Campodónico, luego, Gentile, todo, no me quiero olvidar. No, al final nos vamos a olvidar de algo cuando Y después cuando reventábamos la noche, por favor, ahí podríamos es cierto hablar que mucho, iban a los cementerios pero no sé si los niños a recitar verán sobre las documental. tumbas, ¿Cómo? iban a recitar a los cementerios, recitaban sobre las tumbas. Cuando estábamos choborra completamente, como dicen los argentinos, sí. Hacían eso. En teatro, en donde el galpón, esas cosas, no. Ustedes No, se- el Galpón no. el El Galpón siempre se portó muy bien. Ya, Contate no. lo del Teatro de la Ay, Rañaga. lo de la rañaga. Bueno, el teatro El de la lío con rañaga, Bruno Musitelli. y si usted se peleaba, que al pelear se movían el retablo caminaba, y los chicos miraban cuando iban para acá, y yo me fui allá a la tertulia a mirar.
Y de repente me va a tocar a mí, y veo que el retablo había desaparecido. Ustedes peleando salían de la boca del escenario y volvían a pasar. Y entonces bajé corriendo, ¿no? Y me coloqué en el medio. Patada, y se peleaban. Era una cuestión brechtiana. Era una cosa impresionante. Somos transgresores en los títeres. Había dos porque estilos. salíamos de los títeres, No. pero seguíamos hablando y discutiendo. Sí, y este sí, me sí, daba sí. patadas. Después te mostré los moretones que yo tenía Sí. en la pantorrilla y todo. Impresionante. Porque Bruno Musitelli me pegaba, era malo conmigo. Sí, pero había una cosa, el Bruno a Era los chicos injusto conmigo. era injusto contigo por algo. La Isla de los Niños se fundó en el año 36, la fundó Felia Naveira, la señora de Atahualpa del Siopo, y nuestro director fue Ramón Otero. Ahí se integra Atahualpa del Siopo en el año 38, ¿verdad? Cuando entró Atahualpa, ya él quiso hacer una cosa más grande, ¿no? Ya empezamos con obritas cortas de un acto, y cuando nosotros, después de hacer la obra, la primera obra que hicimos nosotros en el año 41, que se acaben los pobres del mundo, de Pedemonte. de Juan José Severino, Severino. que también hacía el vestuario, hacía la escenografía, que la gente... Era padre de Ariel Severino, que como niño interpretó al niño de oro, al Dionisio, Sí. y que murió en el terremoto De Venezuela. de Caracas. Sí, sí. Entonces empezamos en un homenaje a Sánchez. Un 7 de noviembre en el Solís nos invitaron. Luego al otro año repusimos, que fue en el año 48, y cuando estábamos ya por hacer el reestreno, digamos, de Mirandolina, ensayamos como hasta las 5 de la mañana, viste que Atahualpa no tenía hora para terminar. Entonces habíamos pagado todo, ya teníamos los programas, todo. Como a las 10 de la mañana le hablan a Atahualpa que no podemos hacer la función porque el Sodre está en malas condiciones y cierra. El 48. En el 48. Claro. Yo recuerdo que hacer una sola función de teatro en aquella época era una empresa imposible. Imposible. Una aventura que pasaban ensayando todo un año para hacer una función y quedar endeudado por otra. Seguro. Entonces, cuando pasó eso con Mirandolina, nosotros dijimos, no podemos seguir así. Tenemos que buscar un lugar donde construir una sala. Y como en ese momento los bancos eran inmobiliarias, íbamos a buscar, ¿viste?, las listas, y se encontró ese galpón de demoliciones, y bueno, no podíamos pagar el alquiler. Entonces, cuando vimos que no nos alcanzaba y que el Teatro del Pueblo estaba también en situación Buscando techo. Buscando techo, también era de los sin techo. Salían, creo, del Ateneo. Nosotros estábamos en el Ateneo. El Ateneo en ese momento era fascista. Sí. Y entonces, como Teatro del Pueblo tenía... No, no era fascista. ¿No era? Pero fascista no, porque era después de la Segunda Guerra Mundial, y ya después de la Segunda Guerra Mundial nadie quería haber sido ni ser fascista, digamos, porque el Uruguay recién en el 45 declaró la guerra a Alemania. Y eran demócratas, entre comillas, y el líder era César Valle Pacheco, que nos odió a nosotros y a todo el teatro independiente durante muchos años en la dirección del diario El Día. Claro. Bueno, y ahí fue cuando le propusimos a ustedes de alquilar la sala a mí. Así es. ¿Está? Cuando entramos, me acuerdo de ese día que entramos, que tú no estás en la foto porque estabas trabajando. Trabajaba en los ferrocarriles. Claro. Llovía horriblemente, tal es así que se llovía adentro. También en la foto de cuando entramos al teatro, al galpón de demoliciones, están los charcos en el piso de las fotos que sacaron. Bueno, eso fue un 2 de septiembre de 1949. ¿Te acuerdas que había gente que distribuía tareas? El malvado que distribuía tareas me distribuyó a mí enderezar clavos para usarlos en segunda, tercera o cuarta utilización. Entonces, cuando había pasado más o menos 15 días de dale, que dale, me voy a hablar con él y le digo muy seria, ¿y si en lugar de enderezar clavos te compro una caja de clavos?
Y él muy sinvergüenza me contesta, si tenés plata para comprar una caja de clavos, entregá esa plata y seguí enderezando clavos. Nos llevó 2 años. Las primeras butacas de galpón fueron hechas por nosotros de madera. De madera Y con almohadoncito y los las mujeres. algodones, todas las mujeres hicieron los almohadones. Los almohadones nosotros. Y la viga. Pero viene el otro que tituló El teatro uruguayo en manos de aspirantes albañiles. Y bueno, como albañiles no anduvo mal la cosa. No, nada mal. ¿Te acuerdas que el entorno político era de una indiferencia total, a todo lo que tenía que ver Pero había una con cosa- llevar adelante un Claro, teatro? Había una cosa positiva, Berto. En aquel tiempo nosotros íbamos puerta por puerta, ¿te acordás? Vendiendo bonos, pidiendo plata, y la gente nos abría la puerta. Nos abría la puerta, se hacía socio, nos compraba bonos. ¿Verdad? E inclusive, ¿te acordás que varios obreros, viendo cómo trabajábamos, se conmovieron? ¿Cómo no? Y cuando hubo que hacer la famosa viga, Oh, histórica. fue porque un obrero de la construcción dijo, bueno, si ustedes se comprometen, yo en 48 horas la hacemos. Al otro día vimos que la viga había salido torcida. Tuvimos que demoler la viga y hacerla de nuevo. Vos sos del tiempo de la viga, yo soy del tiempo de la viga. Siempre sale lo de la viga, Luz. Y que encuentras quiénes hicieron esto, y 20 muchachos. Algunos... Los 33 orientales, digamos, ¿no? Los que nos quedamos durante ¿Verdad? Sí, el todo. triunfo de Maracaná, Sí, todo exacto. Uruguay festejándolo, Sí. y éramos 30 chiquilines y chicas. Exactamente. Gritamos todo el Sí, sí, Uruguay, sí, pero Uruguay. adentro- Estaba Mápoli, todo, Gilla, Schiaffino, loco de la vida porque le habíamos ganado a los brasileños. Y nos hicieron, porque era todo por mayoría. Ah, sí, ahí Porque era una votaba cosa la mayoría. democrática. Ah, sí, sí, sí. Siempre para cualquier cosa era Se asamblea. votaba como ahora, igual, y no Igual ha que la cambiado asamblea. nada. Cuando Ese es un se problema. pisa un escenario, por ejemplo, a mí me ocurre pensar cuántas vidas hay detrás de ese escenario que se levanta. Pero, Cuánta claro, esperanza. por favor. Suponte En cuando este escenario, Este imagínate. escenario, tú te das cuenta la pasión que hay abajo, acá en estas tablas. Pero toda la historia de Galpón, que tiene mucho más de 50 años, es una historia maravillosa, pero tan maravillosa como el movimiento cultural uruguayo, porque no podemos obviar al Club de Teatro, a La Máscara, al Teatro Circular, al Teatro de la Mendizábal, El Tinglado, al Teatro Tespi de Bosch con Lila Lila Frésola, Frésola. al Teatro de Oneto Jaume. Era otra cosa, Neto. Pero qué placer, a mí me da un enorme placer recordar todo esto. Si tú le Entonces- preguntas a un joven de hoy quién es o fue Yamandú Solari, No lo conoce, no lo sabe conoce. nadie. Bueno, Yamandú Solari está en estas paredes, Claro que está. está en todos lados. Está ¿no? totalmente presente, además, Presente. aunque Pero no lo conozcan. Es obligación nuestra decirles, hubo alguien Sí. que se llamó Yamandú Solari que hizo... ¿Te acuerdas cuando sacó la carpa? Sí, aquella? era lo que yo les estaba contando. No se puede creer. Y consiguió que el ejército Sí, armara la carpa no lograban donde sacarla. trabajábamos nosotros. Claro, porque ¿te acuerdas que armaron la carpa de Futi Sí. en aquel lugar que hacían carpas, ¿no? Pero, claro. Y cuando la iban a sacar, Era imposible. no salía, Lo de sabían tan grande hacer que ellos era. solos. Y Y la él- llevaron a Colón, la llevamos al Paso pero él vino y Bolívar. la sacó del ámbito. Sí, No, y Yamandú manejaba todo ¿te acuerdas? maravillosamente. Y el día que se voló, Sí. el inocente Yamandú se colgaba de las cuerdas Estaba pensando solo que él en podía el medio aguantar aquello, ¿no? Sí, en el medio ¿Qué del seres? ¿Qué del seres hubo, Palacio no? Legislativo, que fue el fin de la Exactamente. carpa, ¿no? Pero es importante saber de cuáles eran las fuentes que alimentaban la energía, la pasión en aquel tiempo, Así es. porque es lo mismo, Es muy importante sentirse eslabón de la cadena. total, y tener la alegría Es de... difícil, porque muchas muy veces piensan difícil. que la cadena no Muy- existe. Exacto. O que la cadena empieza en el Exacto. eslabón de... Es muy y no difícil. empieza, es una cadena larga. Es muy difícil saber pasar. Claro. Y sin embargo es maravilloso, porque sientes el paso del que viene siguiendo. Tal vez el primer gran espectáculo fue Montserrat. Sí, Y Montserrat. después vino Del Chiopo y le dio consistencia y vigencia y lo mejor que pudo darle al teatro
uruguayo como Atahualpa, un hombre muy querido en todo el mundo. Por favor. Y después nosotros, el galpón. Atahualpa es el galpón. Sí. Atahualpa es el galpón. Por el galpón fue a Chile, fue a Perú, fue a Costa Rica, fue a México y fue vitoreado por todos lados porque él también se formó con nosotros. Lógico, sí era autodidacta. ¿Pero qué querés que cuente? Que cuente lo de Juan Moreira, el estreno, cómo fue, no sé. ahí. Bueno, para mí tiene un recuerdo terrible porque justo estaba muerto mi padre y yo tuve que hacer uno de los protagonistas junto con Braidó y con Federico Wall también. Sí. Era un espectáculo que se podía hacer solo en un lugar abierto, porque era imposible, en con una tanto cancha de fútbol. caballo, en una cancha de fútbol. Bueno, creo que se dio también en el Palacio Peñarol, ¿no? Pero ¿cómo? Se dio en Palacio Peñarol, Porque se dio en Fragmento, sí. se dio en Paysandú, se dio Sí. en Canelones, Claro, se dio en muchas canchas de fútbol. Claro. Entrábamos con 16 caballos claro. ahí. Entonces, cuando se hizo en la Plaza del Entrevero, claro, la gente se empezó a parar, vio que había un espectáculo, bueno, se llenó la Plaza del Entrevero. 20.000 personas había. 20.000 personas, mira vos, yo no sabía eso. Entonces, por suerte que ya cuando pasó el accidente que voy a contar, ya estaba por terminar, en una pelea que tiene Villanueva Duelo. Cose, un duelo con machetes, y además hay que andar a caballo, tuvieron que aprender todo, lo hiere a Braidó en la mano. Entonces Braidó agarra el pañuelo, se envuelve la mano y sigue. ¡Pam! Termina el espectáculo y Braidó tenía el pañuelo lleno de sangre, un lugar que sangraba Sí. mucho. Y bueno, ¿dónde lo llevamos? Al banco de seguros. Estaba el banco de seguros ahí, llevamos todo el público atrás. Era impresionante. Bueno, había un muchacho ahí sentado esperando que lo atendieran y de pronto sale el médico y se ve toda esa multitud ahí dentro del banco de seguros. Y dice, bueno, que pase el primero. Y entonces iba a pasar ese chico, ese muchacho que estaba esperando. Entonces, de pronto sale un señor y dice, no, un momento, primero Juan Moreira. Es bárbaro. Y ahora decí lo tuyo. Es maravilloso. Cuando No. gritaron, Sí, sí, ahora decí lo tuyo. en Canelones fue En Canelones. eso. En Canelones, que es la patria de Berreta y de los colorados, sobre todo en aquel momento. Y a mí, cuando yo tengo que ajusticiar a Juan Moreira, yo hacía el comisario, me gritaron del público, ¡matalo, que ballista! Se cierra el ciclo de exhibiciones de teatros independientes en el Country Club de Atlántida con Juan Moreira, adaptada y representada por El Galpón. La puesta en escena es memorable y constituye un nuevo éxito del Galpón que en esta oportunidad confía sus papeles protagónicos a Blas Braidot y Sara Laroca. En el año 53 nosotros decidimos con Silvia Campodónico y Galup y Chino armar una escuela de teatro. Es decir, creo que un teatro, un grupo que recién empezaba, ¿no? Porque había empezado en el 50. Sí. En el 53 se plantea hacer una escuela, muestra una visión para adelante, unas ganas de permanecer. Y por eso se fundó esa escuela, que además se llamaba, muy modestamente, Curso Elemental de Arte Escénico, porque nosotros pensábamos que para escuela no nos daba. Los profesores que teníamos en la escuela, bueno, eran Curi, Atahualpa, Chino, después las Como materias, Chile tuvimos también. las Braidot materias tuvimos teóricas. Irene Campodónico, Irene que nos Campodónico. enseñaba a analizar textos, a hacer análisis dramático, además de historia del teatro. y Alma de Bolón, literatura. el idioma español, Sí, español. después Historia del Arte, Arostegui y Mario Galup, Mario Minetti. Mario Minetti en Bernardo el Gari. movimiento. Virginia Castro en canto, Virginia que por Castro. eso el Galpón empezó a tener gente que sabía cantar y hacía espectáculos. Bueno, que cantaba más o menos bien, digamos, y que por eso tuvimos toda una tradición después del teatro cantado. El primer Brecht que se hizo en Uruguay, que después el Galpón hizo varios, pero el primero que se hizo, que fue la ópera de 2 centavos, Que le hicieron en la sala chica y después en el Odeón. en el Odeón. ¿Sabés cómo hicimos la ópera de 2 centavos? ¿Por qué se hizo? Esa historia es linda porque, fíjate, Bertolt Brecht no se había representado nunca en el Uruguay, ¿no? Sabías. Era realmente todo un acontecimiento, una novedad. Pero nadie sabía de la existencia de Brecht. Y Atahualpa dijo, ¿saben qué me dijeron? Que hay una obra muy interesante que lo están dando en Europa con mucho éxito, con canciones y con esto y con otro, y nos contó más o menos.
de qué se trataba. Pero la ópera de 2 centavos, ¿sabes cuándo se había estrenado? En 1928. Ay, increíble. Hacía 30 años, fíjate cómo estaba hablando de 30, que se había estrenado y nosotros estábamos diciendo cómo hacemos para conseguir esa obra. A partir de ahí nosotros, claro, eso fue una bisagra porque no, todo el Teatro Nacional, creo, no solo el Galpón, cambió toda su manera, fue toda una revolución la ópera de 2 centavos. El maestro, el Atahualpa, no hemos dicho que ¿cómo el único no? cuento fue de él. El Atahualpa Pero maravilloso. tendríamos que estar 5 Atahualpa el días primer para hablar de día, cada uno. El primer día salió con su famosa frase, que no Paraguas. sé de quién era, no era de él. Para llorar alcanza con una cebolla, pero para hacer reír no hay verdura que alcance. Tan divino. El día que entramos en la escuela lo dijo. Cuando don Atahualpa nos dijo el día del estreno del Médico a Palo, subió estábamos todos atentos a ver qué nos iba a decir. Y digo, bueno, acá lo dice. Porque como él decía, muy bien, muy lindo, lo suyo. Y decía, bueno, ¿qué será lo suyo? Yo hice teatro fundamentalmente por 2 razones. Porque después de la función íbamos todos al boliche, al Facal, a altas horas de la madrugada. Hoy la Papoñita. Si no había boliche, pues casi no tenía sentido nada. Y porque además, a fin de año, de todo eso que estábamos haciendo y de lo que veíamos por ahí, nos íbamos a reír tomándole el pelo y tomándonos el pelo a nosotros en las galponeadas. Que para mí, todo lo que yo he visto, nunca vi reírse a la gente de esa manera. Reírse cuando uno se ríe con todo el cuerpo, que además de reírse golpea, se tira al suelo, caían entre las butacas. Yo pienso que el Galpón quería crecer, quería una sala más grande, porque evidentemente eran 180 localidades, y apareció lo del Cine Gran Palace, que tenía una característica muy especial y que era una sala hecha por una familia que vivían acá, que vivían acá, una casa con ascensor, y la querían vender. Y entonces hubo toda una competencia porque la querían transformar en un supermercado, y el Galpón logró la compra. Bueno, y para eso vino una campaña financiera en la cual nosotros fuimos, digamos, los trabajadores, hormiguitas todos los días, que consistió, no sé si ustedes se acuerdan, en vender butacas, algunas vitalicias. Antes de eso, antes un detalle que es precioso, que vendíamos unos bonitos de a peso en colores con dibujos de Pieri que eran maravillosos, y que andábamos por la calle, nos parábamos en la plaza. No, yo iba al Parque Rodó con los bonitos. Y la gente compraba porque eran bellísimos además. El tránsito ese que fue, desde el momento que se firmó el compromiso de compraventa, de que había que pagar, creo que en aquel momento eran 2 millones de pesos, que era una barbaridad. Se sacó la hipoteca en el banco hipotecario, de alguna manera se hipotecó la propiedad, o sea que le pagamos a los propietarios el dinero, pero quedamos deudores frente al banco hipotecario. El tema fue que se desmanteló la platea. Entonces era un enorme espacio, espacio enorme con el piso. Con 16 metros de altura. Que era de cemento, no sé de qué. Cemento, era de cemento. Bueno, y ahí surgieron la Feria del Niño, la Feria del Turista, que hacíamos durante el verano, y que esto se transformaba en stand que ofrecían diferentes cosas. La cuestión era vender lo que fuera. Los famosos marotes, ¿te acuerdas? Los títeres. Y acá venía gente amiga, vino Citarrosa, venía Biglietti, venía Ducho, digo, gente, bueno, las Calandias de Pando, que era Esquinca y Triador, que era fantástico. Integraban las galponeadas, Integraban las galponeadas esas. Y todas las noches había un show. Y fueron la forma como se fueron juntando pesitos tras pesitos, pero eran horas y horas de trabajo. Y por eso la inauguración de la sala se prolongó, se compró en el 64, pero no la pudimos inaugurar hasta enero del 69, porque durante todos esos años había que acondicionar todo esto. Había que juntar plata. Había que ver salir 5 o 6 mil trabajadores del Palacio Peñarol poniendo plata, o del Platense, 2.000 trabajadores poniendo plata en las canastas. Estos mismos trabajadores, cuando empezaron los ataques de la JUP y de las fuerzas de derecha fascistas de Pacheco, ellos mismos mandaban delegaciones a cuidarnos la sala,
a que no nos pasara nada en los espectáculos. Fue la época que también nosotros íbamos a cuidar el Solís, la Comedia Nacional, porque la Comedia Nacional estaba amenazada por hacer una obra, La Espiral, que era de Guarnero. De Guarnero. Después de eso vino una cosa bastante insólita para la época. ¿Qué era? Una idea de Atahualpa, que un día aparece Mauricio Rosenkopf, que estaba en el galpón, y Atahualpa le dice, habría que hacer un espectáculo con una murga. Ah, bueno, pero eso fue más acá, ¿No? El mismo año del burgués. ¿Sí? Sí. Ah, el Tuleque. El Gran Tuleque. Sí. Y entonces Mauricio trajo el Gran Tuleque, que dirigió Ulibe, y la hicimos en un festival de teatro en el Teatro Victoria. Sí. Allá. Yo me acuerdo. Y que fue una cosa muy insólita, porque bueno, muchos críticos molestos, irritados, dijeron que era una barbaridad poner una murga en el escenario. Bueno, estamos en la inauguración de esta sala y se resolvió que tenía que ser con Puntilla y su criado Mati de Bertolt Brecht, escenografía de Galup y Genia Rumnova, y fue, bueno, un gran éxito el espectáculo. Entraba una cachila en escena. Una escena que rompía la escenografía. Fue el 9 de enero del año 69. Vos dijiste que trabajábamos todos, no trabajábamos todos. Estaba condenado a Libertad, que había sido el éxito del 68. Entonces, ni Miriam Gleicher. Yo te dije, estaba embarazada. Estela estaba embarazada, ni Miriam Gleicher, el vaquero, ni Olga. Miriam Power. No pudimos trabajar porque teníamos que seguir con Libertad, que después sí, en el 71 Libertad vino a Tierra libre de libres hermanos, libertad. Después de esta vino Malcon X, que tuvo mucho éxito. Después de Puntilla y su criado Mati, vino Malcon X de Iber Conteris, pero además tenía la música, también la había hecho Federico García Vigil, y Rada cantaban la obra. Ahora, después llegó, bueno, uno de los espectáculos más grandes que ha hecho el Galpón, que es Fuenteovejuna, de Lope de Vega, que vos, Estela, era la Laurencia, vos también actuabas, y fue inolvidable eso porque ya yo también actuaba, pero venía la mala época, ya era el Pachecato, digamos. ¿Por dónde empezamos? Fuenteovejuna, 69. Claro, este empieza por los éxitos. ¿Qué querés ver, la perdida? No, estábamos... A mí lo que me gustaba de Fuenteovejuna, como yo no trabajaba, me venía a verla las veces que podía. Entonces a mí me gustaba cuando llegaba la parte, cuando decían que viva el comendador y mueran los tiranos traidores, y entonces todo el público decía mueran, y aquello en la sala era un despiporre porque gritaban todos y yo me emocionaba. Yo recién era salidita de la escuela. De Fuenteovejuna era lindísimo por eso, de ver a la gente cómo se entusiasmaba y leía entre líneas lo que el Galpón quería decir con la obra. Hay furcios famosos también, ¿no? Que mueran los traidores y que muera Fuenteovejuna. Ah, también. Se dijo en escena una vez. Que vivan los tiranos. Se dijo también una vez. Sí. Y vivan los tiranos. Creo que fue... ¡Mueran! ¡Fuera! Y recuerdo que acá en la sala, Taco, éramos tantos, que en las batallas, en las escenas de masa, Taco había traído un pito. Entonces, para parar, tocaba el pito. Entonces, en el medio de una batalla de Fuenteovejuna, y le dice uno, ¿qué cobra? Cuando nosotros estrenamos Libertad, dirigida por Chino, que fue el 13 de junio del 68, con las 68, medidas de seguridad casi. Ese día fue que también estrenó Pacheco las medidas de seguridad. Esas que después durante años bajaban y subían. Fuenteovejuna agarró el momento además del Pachecato, que era el autoritarismo más absoluto. Y otra cosa que nosotros proponíamos también y esperábamos eran las críticas, que teníamos unos excelentes críticos en aquella época, pero además esperados, porque yo me acuerdo que nos esperamos el primer día de la mañana para ver la primera opinión. La primera impresión. Íbamos ¿te acordás? a la onda.
Pero qué bueno, Allá la Plaza además Libertad. eran serios críticos, aunque a veces había Algunos, algunos que sí. nos daban No así. se olviden que también teníamos Aquel- otros sí, yo sé. en el día, que el día no nos publicaba, no se olviden Pero de eso. teníamos también en ¿No te el acordás que Popular día no nos otro. ¿eh? En el Popular había otro también. Sí, bueno, sí. Sobrevivimos a la crítica de marcha. Porque si hubiera sido por la crítica de marcha, no existía ni el galpón, ni el club de teatro, ni nada. Y recuerdo que el Popular Y nos con una dieron, crítica bastante... nos dieron Sí, a nos mansalva, dieron a mansalva. todos los diarios, lo más chico que dijeron que no sabíamos manejar el verso. Pero el éxito de Fuente Ovejuna fue además de boca a boca. Claro, si verías y siempre estaba lleno. Al punto tal que el día que la bajamos, recuerdo comentarios en boletería de gente que dejó para último momento, no consiguió entrar y rompían los carnes de socio. No vengo más, hijos de puta, no sé cuánto. Bla. 2 veces tuvimos bandera de remate. Y cuando estábamos muy apretados, Yamandú llamaba a China, a Buenos Aires, y China venía y hacía charlas, conversaciones. Pero decía, por ejemplo, bueno, mi último viaje empezaba, se llenaba la sala y todo el dinero iba para el galpón. Tengo la imagen de Taco puesto de perfil al público en la sala chica, con una máquina de escribir diciendo los poemas de la oficina de Benetti, que quedamos muertos, porque no los conocíamos, además no habían sido publicados todavía, y que eran maravillosos para la mayoría de nosotros, que teníamos intenciones de hacer arte, la vocación artística, pero que teníamos que sobrevivir trabajando en una oficina, la mayoría, nos llegaba en una forma impresionante. Hay una cosa así, pero yo no sé si es para antes o después. Porque ahí hay una actitud de Nelly Goitiño, eso y yo de, quería de Nelly y de Fontana. Berto Fontana Martán. Martán, llevan a un grupo de compañeros presos. La sala se queda sin espectáculo. Estábamos haciendo Julio César, Curioso Accidente y Pluto. Eran los 3 espectáculos que teníamos en cartel. No se podía hacer ningún espectáculo. Y Nelly Goitiño y Berto Fontana, leyendo Hacen Querido Mentiroso, Las cartas de amor de Bernard Mira, Shaw yo no me acordaba. con la actriz. para poder sostener la sala abierta hasta que se estrenara, que se hizo en 23 días, El gorro de cascabeles que dirigía Huber. Digo, pero todo ese periodo que además era terrible porque estábamos hablando del año 73, ese Sí. fue el año del golpe, Sí. entonces era como un contraste. Terrible. Sí, porque uno venía de la calle, pero el contraste de entrar adentro del galpón y era otro mundo acá, ¿no? Sí. Son cosas que las podés hablar cuando Sí. empezás a sentir a los demás. Que después del golpe, que nos marcó la vida, que perdimos el referente generacional, que perdimos amigos, que perdimos, teníamos al galpón. Entonces, claro. el día, digamos, fue un día antes y un día después en mi vida, fue así. Sí, sí. Entonces, yo me acuerdo que entraba acá y yo me sentía protegida, mirá vos. Sí. Yo sentía que acá era el lugar donde no nos podía pasar nada. Nosotros trabajábamos con mucho miedo, hacíamos los ensayos con toda prolijidad, pero siempre pensando que la puerta que se golpeaba podía ser, no sé, un grupo que venía a inspeccionar o a aprender o a quién sabe qué, porque uno agranda las cosas. O que estábamos en el escenario y que algo podía pasar. Nos sorprendió, por ejemplo, muchísimo una actitud de nuestra compañera María Zambulla, que hacía un papel muy lindo de una criada muy atractiva, y que en el momento que se despide de la señora, yo era la señora, estaba otro allí, todos eran Moretti, que eran personas de categoría, y ella se despedía con una especie de reverencia, y esta vez se despidió diciéndonos: adiós, queridos. Y bueno, que ya el galpón, en el caso mío, pasó a ser también el lugar de trabajo, el lugar de... Pero casi todo el mundo, vos me acuerdo cuando trabajabas en Constantino, La zapatería, no puedo venir. Si andamos porque todos te vas en a la escuela con la vidriera. bolsita de Constantino llevándolo. ¿Te acordás? No puedo venir porque te vas a la vidriera mañana va a la vidriera. Pero además digo, un detalle. Yo desde la zapatería vi cómo entró... La entrada de Braidó. La entrada de Braidó Me acuerdo. con Raquel, y la entrada de Humboldt, que fue con mi hermana disfrazado, salió de mi casa, digo, y los vi pasar por la vidriera, y
aquel saludo. Y yo quedé ahí paradita. Y eso fue la entrada, de la Embajada Humboldt de México. acá en la embajada por Juncal. Ajá. Y me crucé con Braidó y no me di cuenta. Braidó Yo voy estaba cruzando la Plaza Independencia y veo que un hombre me mira y la mujer que estaba al lado también. Y yo dije, ¿por qué me habrán mirado tanto? Así, me miraban, me siguieron con la mirada. Y chau. Yo me acuerdo muy bien del día que cerraron el galpón porque ya estábamos todos en esos días que sabíamos que en un momento lo iban a cerrar. Entonces yo estaba en casa de noche, yo no me enteré de mañana, yo estaba de noche en casa mirando televisión y de repente dijeron, se cerró el galpón, y yo quedé como petrificada, ¿viste? Una cosa, me vino en la garganta una cosa dura. Y le digo al flaco que venía de hacer un mandado, le digo, flaco, ya lo cerraron, vamos, me dijo el flaco, vamos para allá para ver qué lo... Y vinimos para acá y había un montón de gente, pero nadie hablaba con nadie, ¿no? Estábamos mirando a ver qué era lo que iba a pasar, estaba lleno de milicos. A mí fue el pozo. El pozo, digo, yo venía trabajando en un trabajo en asignaciones familiares, ya, digo, hice 15 años de mi vida, de los 16 a los 31 tuve la asignación. Digo, era el laburo más mediocre y más gris que pudo existir en mi vida. Digo, digo, había que laburar en esa época, digo, ¿no? ¿Se acuerdan que Sí, no podía sobrevivir con el teatro ni mucho menos? No. Digo, y para mí esto era el significado que tenía para que cuando me quitaron eso, ¿no? Es decir, que me quedé solo como mirando a esos jefes grises que te decían, no hagas eso, yo me la juego por algo más fuerte, pero y nunca se jugaban por nada. En la ausencia me pegó. Por supuesto que para mí fue que cerraron el galpón y me cortaron la vida. Digo, porque no se los voy a perdonar nunca, nunca. Ahora, es así. Yo estaba pensando, ¿no? Cuando decía Héctor, bueno, pero vamos a... No, porque ahora te explico por qué. ¿Por qué? Porque lo que me parece maravilloso es que cuando uno empieza a poner los recuerdos arriba de la mesa, empieza a ver un rompecabezas que se arma la historia y la memoria. Claro. Más allá de los sentimientos. Claro. Entonces uno dice, yo recuerdo que un día yo entré y no había técnicos, estaban todos presos. Y el galpón resuelve, y eso es un hecho histórico, resuelve hacer la función igual. Y resuelve, entré yo, podía haber entrado cualquiera, y dice, vos subí a cabina y hacer las luces. Y yo entré en una cabina de luces, es para cualquiera como entrar en la NASA, si nunca entró. Sí. Las luces eran, había que girar, lo llamaban los reóstatos, que eran así. Terribles manivelas. 18. Y entonces me decía, acá bajá, acá subí. Y el que tenía un pie que tenía que bajar una cuchilla, que era el apagón del primer acto, y le erré en el momento del apagón, y estaba Mari Vázquez que no veía nada, con Moretti que no veía nada, y yo volvía a prender la luz y yo seguía naciendo en medio de la actividad. Y se pechaban entre la boba y la ciega y la otra, y se caían, y yo arriba metiendo luz, y digo, ahí es donde te vino ¿no? la idea de que después de ahí fuiste un gran iluminador. Después de ahí me voy a dedicar a la luz. Pero digo, esa cosa que no, uno se acuerda de la nota, pero en realidad el motivo era porque estaban todos presos. Seguro. Sí. Cuando entramos a ver un momento interesante, Galpón Artístico estaban... Bueno, no, pero además estaba trabajando en repertorio, estaba, era la época también que se había hecho Lavaro, se había hecho lo de Barranca, La Bruja de Salem, que fue una apuesta fantástica de Chino. Fue el momento también que se hizo la gira a Venezuela de Galpón, que se levanta la hipoteca de esta sala que se terminó de pagar totalmente. ¿Cierto? Es cierto que cuando se te terminó de pagar, creo que... Tomamos un vino todos ahí. Sí, y después dijeron, ahora que está paga, le damos la sacamos. No, y nos sacaron la sala. Es que no queríamos dejarla con deuda, ese era. Seguro. Te la queríamos dar sin nada de deuda. Cerró el 6 de mayo del 76. Sí. 6 de mayo del 76. 6 de mayo del 76. Sí. Año, el 6 de mayo del 76, yo me acuerdo del cierre del galpón. Y todos los días a las 8 de la noche, pam, 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 pam. Todas las noches. Uno no sabía ya qué hacer, ¿viste? Uno ahora lo toma a la chacota, pero era durísimo eso, ver las caras de compañeros, muy cercanos a uno. Enterarse de las torturas que le habían hecho a este y al otro. Sí, o las muertes. O las muertes. O las mentiras que sacaban. O mentiras también, que había muchas mentiras. Como la muerte de Nibia, por ejemplo. Claro. Nibia había sido alumna mía.
y en el IPA, y era una muchacha divina. Y a las 7 de la mañana me llamaron por teléfono esa vez. Fue una cosa espantosa. Yo me acuerdo que todavía estaba dando clase, y tuve que ir a dar clase a las 8. Y empecé a dar clase y había quedado muda, es decir, había un espasmo o algo, no sé qué, en las cuerdas vocales, que no pude hablar y no pude hablar por varios días. Y bueno, no sé cómo se interpretará eso, pero es el grito que no se gritó, ¿no? De rabia y de todo que hacía el efecto contrario. A veces sabes que los jóvenes, no de ahora, pero un poquito atrás, 10 años atrás, habían acuñado una frase despectiva que se formulaba así: ya fue. Fulano de tal, Sí, ya fue. ya fue. Ah, pero se usa ahora también. ¿Todavía? Pero claro. Todavía. Bueno, implica una torpeza, porque no es verdad que un creador Ya fue, ¿no? Es decir, llegó, actuó y partió. Es el río, ¿verdad? Sí, seguro. Pero en ese andar quedó prendido en todos lados. Pero por supuesto. Así corrió el tiempo que nos fue concedido en la tierra, como dice Muy Brecht. hermoso. Fíjate, no han podido con ellos ni la pobreza, ni el exilio, ni la Nada, muerte, nada, ni nada, nada. No hay nada que El pueda teatro con eso. sigue, Totalmente. en pie y ardiendo.